Mira, primero agradecerle la posibilidad de plasmar esta entrevista, conversación para ustedes. Nunca pensé que esto podía ocurrir en términos de tareas o obligaciones que tienen que cumplir ustedes. Mira, para mí, cómo se vivió la dictadura en el instituto, tengo que ser honesto. En primer lugar, yo no estaba en el instituto porque cuando esto ocurrió, el día PIC, 11 de septiembre del 73, yo estaba en primero medio, en mi colegio en Rancagua. Y para cerrar y responder un poco, ya que me invitaron, yo voy a saltar unos pocos años para empezar a sumar la realidad. Entonces, ¿cómo se vivió? Yo tengo la impresión hoy día que se vivió crítica, por decirlo decentemente, como ocurrió en ese instante en gran parte de las oficinas públicas o de los servicios públicos. Aparte que este colegio siempre estaba en este lugar, en el centro histórico, cerca de donde están todas las fuentes más grandes de la política chilena: ministerio, consulado, embajada. Este colegio siempre estaba aquí mismo. Entonces, la cercanía también permitió ABC, y en este caso puntual, por lo que he escuchado, y no creo que haya gente de esa época puntual. Yo me quedé con algunas preguntas y respuestas que escuchaba de antes. Es evidente que de aquí salió gente, ese mismo día, gente que salió en los días venideros. La tiene que haber pasado mal, pues, y después los mensajes, la historia y las películas y los reportajes que hemos visto pasó en todas las entidades públicas de partida. Porque en ese momento empezó a llegar gente que eran cargos de confianza del gobierno o del señor de turno que estaba a cargo, que también eran cargos de confianza en ese momento del régimen. Tiene que haber sido doloroso. Tiene que haber sido muy doloroso. Ahora, avanzando en el tiempo, y aquí puedo entrar yo asumiendo mis palabras, porque para quien no lo cree, yo llegué el año 79 aquí. Y el año 79 yo llegué con 18 años. Y para mí la dictadura, yo la separo decentemente en tres partes. Primero, lo que viví como adolescente en pleno, cuando estaba en el liceo, en provincia más encima, sin desmerecer la gente de provincia, bajo ningún punto de vista. Pero quienes nacemos, vivimos en provincia, tenemos el ritmo y la vida de provincia. Todo atrasado, todo después, todo lento, todo es de otra forma. No así la gente de Santiago, que siempre la gente de provincia admiró a la gente de Santiago, por muchas razones. Pues se sabía que esto era más grande en todo. Pero bueno, para no desviarme del tema. Esa es la primera parte, la viví como adolescente. Fregado porque mi papá trabajaba en una empresa cerca de la casa, en Graneros, donde en esa empresa los trabajadores tenían que tener turnos. Yo sabía que mi papá tenía turnos. O entraba a las 9 de la noche o de la mañana, o salía a las 5 de la mañana o entraba. Entonces, después, toda esa gente que trabajaba, estaba vigente, tuvo que ir a Carabineros a sacar un salvoconducto para poder moverse en el toque de queda, porque inmediatamente empezó la palabra toque de queda. Hoy empezaron a aparecer palabras nuevas para nosotros como cabros. Nosotros no sabíamos lo que era toque de queda. Los papás medios nos explicaron un poco qué significaba eso. Entonces, estado de sitio. El primer toque de queda que escuché yo era a las 6 de la tarde. Me costaba entender que a contar de las 6 de la tarde tú ya no podías salir más a la calle. Eso tiene que haber durado, digamos, 3 meses.
porque de alguna forma los militares en ese momento que tenían el gobierno se dieron cuenta que había muchas cosas frenadas por aquello, por lo tanto tenían que abrir un poco el espacio para que siguiera Chile moviéndose y arreglándose, acomodándose. Y ahí el toque de queda vino a ser hasta las 12 de la noche. Y así empezó la cosa. Hasta que de un tiempo a esta parte, bajo el régimen, bajo la dictadura, fue hasta la 1 de la mañana. Eso es más o menos la impresión que tengo como adolescente. Y otras cosillas más que si me acuerdo las voy a mencionar, pero a grandes rasgos ese primer tramo. El segundo tramo, que yo dije que lo tenía separado en 3, el segundo tramo, lo viví como trabajador. Bien compleja la situación para mí porque yo no lo he contado nunca, y menos en la grabación, va a quedar grabado. Fue fuerte para mí, marcó muy fuerte para mí ese proceso. Yo soy el mayor de hermanos. Mi padre era un tipo de provincia, un hombre buenísimo. En mi casa nunca faltó nada. Falleció mi madre en ese proceso. Entonces, encontrarme con esto para mí fue tremendo. No sé explicarlo de otra forma. Más aún, dejar mi casa, dejar a mis hermanas, que eran menores, mujeres, y venirme a Santiago, dejarlas solas y venirme a Santiago a trabajar y estudiar. Sabiendo la energía o el ímpetu que tengo, las ganas de... Yo no he cambiado nunca, me he puesto más viejo, ¿no? Pero siempre he sido el mismo. Siempre me ha gustado trabajar y ser independiente y buscarla, y estaba obligado. Porque hasta el día de hoy, como hermano mayor, tengo que cumplir y funcionar. Y gracias a Dios se me han dado las cosas. No tengo nada que quejarme. Gracias a Dios. Y empiezo a ver como 18 años acá en el colegio, a darme cuenta de la otra parte, donde tienes que mirar más de lo que tienes que hablar y tener cuidado. Para mí era una cosa como rara. Porque yo de política no sabía nada, mi padre nunca se metió en política, la empresa donde trabaja mi papá es una empresa internacional, Nestlé, mi papá tenía un cargo tremendo en Nestlé, era supervisor de Nescafé. Entonces mi papá nunca habló de política, en mi casa nunca se habló de política, nunca supimos de la política como política. Y me encuentro acá que este colegio había cambiado en un 70% del 73-74, y yo empecé a vivir los coletazos hasta esa época. 5 años más, 4 años más que eso había pasado. El rector de la época, de un paraguaso, me acuerdo, de un verano a otro, o de inicio de clase en víspera de vacaciones de ustedes, sacó a 50 profesores, de un paraguaso. Obviamente que hoy día adulto me doy cuenta que eso era un mandato y tiene corrido en todos lados. Al año siguiente creo que fueron 25, 22. Entonces yo veía llorar gente adulta, yo era un cabro, pues sí. Yo era cabro, y cabro de provincia. A lo mejor tenía pachorra y ganas de surgir, y venía con toda la cosa de la juventud, y metido en Santiago, que para uno de provincia Santiago es Europa. Aquí todo era mucho, todo era harto, todo, aquí estaba algo, aquí estaba más o menos lo que yo pretendía. Imagínate que en mi pueblo a las 3, 4 de la tarde se cierran los negocios, pues se abren a las 6. Aquí no se abría nunca. A mí no me caía en la cabeza que tú salías en la mañana de la casa y volvías en la noche. Entonces, en provincia tú vas a tu casa, comes, duermes, vas y vuelves. Aquí sales en la mañana y llegáis en la noche y te arreglas como sea. Entonces era todo un cambio de vida, que eso lo viví, me tocó vivir. Yo creo que yo presencié de la galería la dictadura. Desde el último peldaño. Y en la medida en que fueron pasando los años, siento que fui bajando los peldaños. Y ahora estoy como en el primer peldaño de abajo. Entonces ahora tengo más claras las cosas. Metafóricamente eso, para darte una idea. Entonces como trabajador me tocó ver hartas cosas de acuerdo a lo que significaba la dictadura. Llámese fuerza de poder, llámese injusticia,
aparte que yo no tenía raíces, no tenía vinculaciones, no tenía pasado aquí en el colegio, no todo el mundo conversaba conmigo de esto, aparte que yo era un cabro, y aquí había gente mayor, gente que salió llorando, gente que lloraba, etcétera, etcétera. Bueno, y también, ¿por qué no decirlo? En ese periodo, y yo creo que ocurrió en todas las oficinas públicas, mandaban gente de turno, o del gobierno de turno, camufladamente, calladamente, a ver qué estaba pasando, para ir tentando, para ir viendo cómo estaba la cosa. Y eso yo lo percibía, porque ponte tú, llegaba gente aquí, llegaban profes que duraban una semana y se iban, después llegaban otros, y llegaban así como quien llegaba, ¿me entiendes? Muy tranquilo, como dueños del mundo. Y yo, que siempre he sido medio calculador, siempre percibí cosas extrañas de ese tipo. Eso me pasó en términos generales con la dictadura. Paralelo con ello, te vas informando, vas leyendo, vas escuchando. Y como la televisión y el régimen era todo de acuerdo a eso. Por lo tanto, si estaba malo antes y ellos se metieron a gobernar, era obvio que lo de ellos tenía que ser bonito y harto y mucho, y la tele manejaba o la tele dominaba, o por último, mostraban los de ellos solamente. Si esa es la dictadura, en el fondo eso es, mostrar lo que realmente ellos solamente hacen, que lo han hecho bien o que lo están haciendo bien. Es doloroso para la gente que estaba metida en política, que ya tenía sus años, que hay familias completas, de acuerdo a la historia, nos han dicho que han sufrido mucho, solo por pensar distinto. Solo por pensar distinto, por tener una idea diferente. Como yo fui criado en el hogar que les comenté, a mí me costaba asimilar qué era qué. Entonces yo trataba de ser lo más justo posible en ese sentido. Ni de acá, ni de acá. Hacer mi pega. Con los años que yo cumplo, trato de estar, hago la pega, funciona. A mí me gusta mi pega. Yo creo que hice una profesión de mi trabajo. Malo que lo diga tan así, pero creo que prudentemente me he sentido bien. Me voy cansado, a lo mejor como muchos, todos los días, pero me voy conforme. Porque yo veo a diario la respuesta del alumno conmigo. Siempre. A todo esto yo llegué a séptimo el año 79 y al año siguiente 80 me pasan inmediatamente a la mañana. Pasar a la mañana era como darte un plus, ¿ya? Como que lo estaba haciendo muy bien. Y yo recién llegado, ¿qué podía pensar? Entonces los cabros de la mañana tenían 16, 17 años y yo tenía 20. 19, 20. ¿Qué tanta diferencia hay? Entonces vas viendo de otra faceta la filosofía del colegio. Había dejado a los chicos y pasó la mañana donde los cabros de alguna forma empezaban a hacer cosas porque tenían vinculación externa con todo este fervor que había de la política. Y al cabro más grande, como siempre, ustedes tienen más decisión, pues tienen más palabras, son más independientes. Y de ahí han venido todas las cosas como siempre hasta el día de hoy, de acuerdo a lo que esté de moda. Siempre el cabro de la mañana y el cabro de la tarde marcan de acuerdo a eso. Y el alumno del instituto, el estudiante del instituto, siempre ha tenido como una luz, es iluminado en ese sentido. No quiero levantarlo por levantar, pero siempre la institución como institución que nos acoge a todos, a los chiquillos, a ustedes les ha servido mucho esto, como plataforma o desenvolverse. Aquí ustedes aprenden la vida en general, yo me he dado cuenta. Yo creo que no pasa en ningún otro colegio más. Debe ser por la masividad, debe ser por la ideología, este colegio laico, transversal, pluralista, republicano, y todas esas aristas importantes que te van demostrando, de acuerdo al caminar tuyo por la vida, que no estás tan errado, no estás tan equivocado. Porque si te cuesta, te ayuda a tu compañero o el grupo de amigos.
Y ese grupo de amigos tiene otro grupo de amigos en otro curso. Entonces, hay parámetros que te van sirviendo en el día a día. Yo creo que en muchos hogares, hasta el día de hoy, y hoy más que nunca, los padres, en la gran mayoría, no en todas, yo creo que han perdido la dicha de conocerlos como adolescentes. Porque los dos trabajan, no tienen tiempo. Muchos casos que lo sé hasta el día de hoy. Ustedes se forman solos, aprenden aquí, en el colegio, a ser personas, valores de la vida. La experiencia tuya le sirve al otro, la otra le sirve a ti. Aquí ustedes van haciendo vida real. Aquí se empapan de lo que es la vida concreta como es. Si la vida tiene todos los sabores, ¿cuál es el sentido de la vida? Que te resulte bien, de acuerdo a tus ideales, tu objetivo. Porque todo tiene un proceso y una meta. Y esos procesos ustedes los van viviendo. Entráis a séptimo, de ahí seguir en el colegio, pasáis a la media, de ahí elegir el electivo. Entonces, vais como haciéndote fuerte. El colegio te ayuda a eso. El curso te ayuda a eso. Los profesores te ayudan a eso. Aquí han habido profesores, pero eminencia de profesores. Eminencia. Yo he escuchado muchas clases por año. Hasta el día de hoy. Yo estuve 10 años en la enseñanza media, con los cuartos medios, 10 años. Sé cómo es la filosofía de la mañana. Yo creo que hoy día esta secuela de la dictadura aún nos tiene divididos hasta la fecha. Anoche mismo, creo que era la fecha, un natalicio, una fecha importante, dieron un tremendo reportaje anoche, 13 de octubre, acerca de Pinochet en Londres, y todas las entrevistas pertinentes, y lo que se hable, lo que se dice, qué sé yo. Hay libros, entonces quien quiere saber más, lee, y hay libros de acá, hay libros de allá. Entonces, para tener una idea concreta tienes que leer los dos lados. Fue complejo para mí. Yo siempre he pensado que yo la dictadura la vi de la galería, con toda la saliva que puedo haber tragado y los cabezazos que me pegué también, para poder ver lo que estaba viendo y lo que estaba pasando, que me dé la cuenta de lo que estaba ocurriendo. Yo era un cabro, pues era un cabro. Cuando uno va creciendo en la vida, uno cree que se la sabe toda, no, y el tiempo te va ayudando. A mí me da ese repente cuando yo lo escucho que en tercero medio, la vida después te golpea y te das cuenta que no sabís nada, que solamente tenías más tono de voz, ¿no? Es complejo el cuento de la vida, cómo se vivió, los que nos marcó esa época. Imagínate aquellos que estaban metidos en la política, ¿cómo tiene que haber sido eso? Aquellos que perdieron familiares, desaparecidos, tenían que mezclarse por ahí en la noche, llamarse, que no estaba la modernidad de hoy día, para poder juntarse, para poder comunicarse, para poder... Tiene que haber sido tremendo. En resumen, por otras cosas voy a resumir también esa parte. La tercera parte de esto, y ahora cuento la tercera parte, también desde la galería y en buena para mí. Si bien es cierto, la vida me golpeó fuerte, y de eso la vida cuando te golpea fuerte te pones más duro. Y yo creo que me puse más duro. Yo soy artista. Quien no sabe, yo soy talentoso artista desde niño chico. Y siempre como niño chico, siempre quise llegar a lo máximo en artista. Sin ningún ego lo digo. Y creo que lo logré. ¿Quién me conoce sabe de lo que estoy hablando? Yo ya me gané un fondar. Yo ya grabé CD. Ya hice clase en televisión.
En resumen eso. Yo trabajé 25 años como artista en la noche, desde el año 80. Me hice un cursillo por ahí de educación y me resultó hasta el día de hoy. Y estoy en esa hace rato. Entonces yo trabajo en la mañana, en la tarde y en la noche. Estuve por 25 años durmiendo 4 horas. 4 horas. Entonces, como me estaba yendo bien, yo estaba muy metido en lo mío. Entonces, cuando yo llegaba al día a día con Sol, me daba cuenta de lo otro. De la otra realidad que era esta, la que estoy contando. Y hay gente que lo pasó muy mal. Hay gente que la pasó muy mal. Yo me sentía no privilegiado, pero era tan difícil para mí omitir un juicio o decir algo, porque tampoco podía llegar y contar lo mío. Yo trabajo en la noche. Y con toque de queda. Había toque de queda, creo que hasta el año 88, o toque de queda, 89. Entonces la última micro, que venía desde el Barrio Alto, salía a las 12 de la noche y había que hacer todas las cosas antes para poder bajar al centro luego. Yo estuve detenido como 5 veces, me tuvieron. Y los exalumnos que ya pertenecían a las fuerzas militares también, me conocían. Entonces, fue tremendo, fue tremendo. Y la dictadura eso. Si no estás de acuerdo con la dictadura, vives lo otro. Y mucha gente vivió lo otro. La pasó muy mal. Muy mal. Y el contexto de dictadura implica eso. Te coarta tu ser, te coarta la libertad. ¿Y qué quiere uno cuando acaba? ¿Entiendes de política o no entiendes? ¿Quieres pasarlo chancho? ¿Quieres vivirla concho? ¿Quieres vivirla bien? Entonces, ¿qué pasó en la sociedad? ¿Qué quería eso? Aparecieron las fiestas de toque a toque, que se decía. Porque el toque hay que partir a la 1 y se levantaba a las 5 o 6 de la mañana. Entonces tú entrabas a la fiesta y no podías salir de la fiesta. Y eso pasó en todo vínculo social, matrimonio, bautizo, cualquier ceremonia familiar. Eso es más o menos la dictadura para mí. Y hasta el día de hoy, de hecho estoy leyendo un libro hoy día, de Jorge Baradit, que me encanta, lo encuentro un tipo vehemente, consecuente. Y yo aprendí la vida mirándola. Yo le agradezco a la INSEA, y algo que agradezco, lo he dicho muchas veces, agradezco a Dios por... yo soy un gallo súper creyente, no voy a misa, pero soy creyente, tengo fe. Agradezco a Dios la posibilidad, el privilegio de trabajar en este colegio. Yo aprendí mirando, yo aprendí a hacer mi vida como persona, como profesional de mi oficio. A mí el instituto me ordenó. Vi hartas cosas terribles en ese periodo. Vi mucha amargura. Vi gente llorando muchas veces. Sí, yo creo que pasarán muchos años. Pasarán muchos años. Y esto no se va a olvidar. Se va a ir disipando a poco. Por ejemplo, había un niño, tercero medio, llegó a cuarto, un tipo súper ok, el cabro vehemente, encargado del libro, presidente de curso, ponderado, buenas notas, y de la noche a la mañana se desaparece. Bueno, yo seguía con mi ritmo y todo el mundo sigue su ritmo. Pasaron los años. Y un verano estamos sacando promedio y aparece hace como 5 años atrás. Está en París. Tuvo que arrancar con toda su familia. Y el destino que es destino, nos volvimos a encontrar en París. Estuve en su casa. Y ahí recordamos cosas. Me contó cosas tremendas porque su familia estaba de alguna forma tocada, involucrada con este cuento, en términos políticos. Eso es la dictadura para mí, chicos.
El resto, yo creo que los libros, las historias, los reportajes, puede ser de cualquier lado. Si eres buen cristiano, todo lo que has escuchado y visto, creo que te angustia, te deprime. Fueron 17 años. Y siento que en 17 años hay muchas cosas sociológicas, en términos sociológicos, que esto se deduce y se palpa con dolor. Creo que la generación nuestra, me incluyo, quedó muy marcada. Quedó muy marcada. Imagínate aquel o aquella, hombre o mujer, que no tuvo la fortuna, la suerte, el plus, la idea de venirse, hacer, darse en el cuento y meterse en el cuento para poder sacar su trabajo, su cosa futura. ¿Cuántos quedaron en el camino? Y no había cómo. Por eso yo soy un agradecido de esa parte que a mí yo puse mi parte, el estar presente, el cuidarme, perseverante, y saqué el cuento adelante. Fue complejo. Otro detalle que ustedes no tienen por qué saber, pero yo creo que ahora lo van a asociar. Yo creo que muchas veces se han preguntado, ¿y por qué la nueva ola? ¿Y por qué la época de los 80? Y la época de los 80, y la música de la época de los 80. Y hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Y siempre sacan en una fiesta, en alguna cosa y salen. Porque estábamos obligados a escuchar solamente esa música. Y tú comprenderás que 17 años escuchando esa misma música. Imagínate aquel Lolo o Lola que tenía 19, 18 años en esa época. Yo tenía 13 por último. Que está en la plena edad de estar prendido, de estar en la edad más linda de uno, la adolescencia. Y te cae esto. Imagínate aquel que tenía 20, 23, que está en víspera de entrar a trabajar, o que ya estaba trabajando recién en una empresa del Estado, y se viene todo encima. ¿Cuántos como esos 2 o 3 familias que estaban en la misma fecha tuvieron que irse del país? Entonces todas esas cosas que ustedes no saben y que te quedan marcadas en la retina. A mí siempre me ha molestado lo injusto. Siempre. Y siempre en mi trabajo y con mis cosas y con mis amistades he tratado de hacer lo contrario y creo que lo hago siempre. Nada es para mí porque a mí me conviene. Siempre trato de dar al máximo. Por ejemplo, yo hice taller 5 años gratis en este colegio, gratis. Otro detalle importante, que por razones de trabajo también me tocaba mucho ir para el lado de Cerrillo, el aeropuerto de los Cerrillos. Tú pasabas a esta hora por fuera de Cerrillo, por la avenida, eran millares de vehículos, uno al lado del otro, del ancho que hay el aeropuerto. Millares de vehículos. ¿Sabes por qué hablo esto? ¿Sabes qué significa eso? Es la familia que llegó a tomar el avión y volar, para dejar el auto ahí y volar. Fuera. Entonces tú pones eso como historia y pones a mirar cuánta gente tiene que haber llorado por eso. Y dejar al resto de la familia, o al hermano, el papá, la mamá. La dictadura. No, aquí pasaron muchas cosas. Y van a seguir pasando. Para no que parezca una lata esto, por ejemplo, algo que está fresco en el día a día.
La Constitución del país, nuestra Constitución, la Carta Magna de nuestro país, fue hecha y creada en la época aquella, ¿no? Entonces todas esas cosas son las que uno quiere entender, quisiera entenderla, comprenderla. Las carreras pensantes en la universidad se cortaron. Y tantas cosas. Por eso yo creo que me ha tocado ver más que vivirlo en carne propia. Y me ha tocado muy fuerte porque he visto sufrir a mucha gente. Es complejo el tema. Es complejo. Bueno, después llegó la democracia y ese otro cuento. Da para otra. Espero que le haya servido la entrevista. Muchas gracias.